En las últimas décadas hemos visto un interés creciente de parte de los padres de familia por el desarrollo y educación de sus hijos. Como padres comprometidos, están preocupados por el bienestar de sus pequeños, por amarlos, guiarlos, protegerlos, dándoles los lineamientos y el ejemplo para que lleguen a ser adultos útiles para la sociedad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Eva Lidia Prieto Valencia del programa El Placer de Leer. ¿Y cómo están ustedes en este día maravilloso, después de este fin de semana tan intenso? Muchísimas gracias a todos los que me acompañaron, que estuvieron ahí conmigo en la Basílica de Guadalupe, repartiendo estos abrazos, que tenía el compromiso de traerlos y de seguir estrechando esa hermandad. De verdad es un calor, es una sensación tan agradable a la que estamos invitando. Recuerden, cada final de mes, cada domingo último de mes, pues estamos trabajando en diferentes puntos para que se acerquen y para estar compartiendo. Y bueno, pues esta introducción que acabo de realizar es precisamente el tema que vamos a ver hoy. Buenas tardes a todo mi público de Cerezo Radio TV del programa El Placer de Leer. Yo soy Eva Lidia Prieto Valencia y pues aquí con ustedes trabajando muy a gusto. Bueno, ahora vamos a ver cómo poner límites a los niños sin dañarlos. Bueno, pues este tema es algo que nos ha inquietado desde siempre. El primer libro que yo escribo se llama Por Amor. Y precisamente ahí empieza a hablar de ver a todos estos pequeños que están en nuestro entorno, que en ese tiempo mis hijas eran muy pequeñas, y ver toda la preocupación que inspiran por la situación en la que se van viendo inmersos, viendo la tecnología, viendo todos los avances, todos los adelantos que tienen, pero que finalmente, bueno, pues no siempre es todo sumamente provechoso. Y es donde los padres necesitamos mucho más herramientas para poderlos guiar, para poderlos orientar, estar acercando a ellos elementos, herramientas que les favorezcan en este desarrollo y haya una gran armonía. Porque normalmente, bueno, pues tendemos a dejarnos guiar en anterioridad. Pues algo que a mí me pasó también fue que los padres aprendíamos con base a la experiencia que íbamos viviendo con ellos. Realmente hasta este momento yo puedo decirles que yo aprendí mucho más de mis hijas que yo creo que lo que pudieron aprender de mí. Y a la fecha sigo aprendiendo muchísimo de ellos, de ellas, porque uno de los elementos que me valió, que fueron muy favorables, fue pues dejarlas con la libertad de elección. Y eso pues me gustaba bastante que tuvieran esa habilidad o esa oportunidad, porque a mí me gustaba, porque yo recordaba cuando era niña que me gustaba que me dejaran tomar ciertas decisiones y que me permitieran estar eligiendo las cosas que yo quería o que yo anhelaba. Entonces, para mí fue muy importante y aunque fui aprendiendo conjuntamente con ellas, bueno, pues ahorita ya tenemos muchísimos elementos, muchísimas herramientas para poder estar aplicándolos con ellos, viendo el beneficio que tenemos, y esta es una de las alternativas. Este libro es de María Angélica Verduzco Álvarez y Casa y Esther Muroy Trois. Dice así, ¿no? Pues ante todo ver lo de los límites. ¿Cuántas veces ya hemos estado viendo que nos fuimos de un extremo exactamente hasta el otro? Anteriormente, pues la educación, nuestros educadores, llámese padres, llámese maestros, eran demasiado rudos y a veces las represiones pues eran muy crudas, e incluso pues eran muy hielo por los golpes, que eso no es absolutamente nada favorable, y eso estoy de acuerdo con ello. Pero desgraciadamente en este momento estamos viendo que nos hemos ido hasta el otro extremo. ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto sumamente permisivos. Los padres permitimos que los hijos, ahorita todos los que tienen hijos pequeños,
hayan perdido incluso hasta el respeto. Comenzamos con esa armonía, con ese gran amor que tenemos por ellos y les permitimos. Primero porque decimos que son pequeños y creemos vanamente que no entienden y les permitimos que hagan muchas cosas que no es correcto. No es correcto porque se les va haciendo un hábito, se les va generando ese hábito de estar infringiendo en muchas situaciones que no debe de ser, no debemos de permitirlo. Y bien, aquí pues nos maneja y nos comenta qué es un límite. Dice, un límite quiere decir hasta dónde podemos llegar. Encontramos que los países se diferencian uno de otro por sus límites territoriales, que son fronteras. Los horarios de trabajo también los tienen, los autos tienen el de velocidad y en todos los casos el límite es el que permite tener orden y una convivencia armónica entre las personas. En el caso de la educación, los límites señalan hasta dónde puede llegar un niño con su comportamiento. Establecerlos en una forma de decir que nos preocupamos por él es enseñarles cómo funciona el mundo que les rodea y sobre todo que lo queremos y respetamos. Fíjense, aquí es poner esos límites hasta donde podemos permitirles tomar sus propias decisiones desde que son unos bebés, y lo vamos a ver paso a paso, cómo podemos utilizar estas herramientas en nuestro favor para poder ayudarlos, para llevar esa armonía, para que con ese amor profundo que sentimos por ellos podamos guiarlos y no se desvíen y no tengan esas rabietas de ofuscación, porque también el no poner los límites en ellos también les creamos falsas ideas de que pueden tener lo que quieran sin ningún esfuerzo, simplemente por pedirlo, por quererlo, ya deben de o tienen que tenerlo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. No se trata de estarlos latigando como a lo mejor en otro momento se nos enseñó. Es hacerlo con amor, es hacerlo con armonía, es que disfrute también todas las cosas que hace, y van a ver cómo el hecho de que nos puedan ayudar dentro de todas las actividades que hay en la casa, en el momento que les estamos enseñando, bueno, esto lo pueden tomar de una manera también creativa, de una manera que es con muchísimo amor, viendo el provecho, que lo puedan estar disfrutando también, porque eso les va a ayudar también a desarrollar pues esas habilidades que también tienen y que muchas de las ocasiones como padres nos cuesta mucho trabajo ver. La función de los adultos es constituirse como guía y ejemplo. Híjole, pues aquí digo, muchas de las ocasiones, miren, ya de entrada, el tener un hijo es una gran responsabilidad, porque ellos aprenden mucho más rápido, mucho más de lo que nosotros les enseñamos con el ejemplo, que lo que les podamos decir o la educación que pudiéramos, escolarizada que pudiéramos pagarles o demás, con el ejemplo. Entonces esta responsabilidad nos lleva a analizar precisamente todas las actividades, todos los hábitos, todas las costumbres, todo lo que en determinado momento nosotros aprendimos y pasamos para mejorarlo en nosotros, porque vamos a ser la guía, la imagen que ese pequeño va a seguir. No necesariamente, a veces que son padres, a veces la educación recae fuertemente en los abuelos, en los hermanos mayores, en algún familiar, porque así se requiere la necesidad. Pero debemos de observar en quiénes estamos dejando la educación de nuestros hijos desde sus primeros días de vida. Dice, los padres deben de desarrollar una sensibilidad especial que les permite establecer un lenguaje de comunicación con el niño. Bueno, aquí debemos de sensibilizarnos, porque muchas de las ocasiones hacemos o tenemos la tendencia de platicar con los niños como si fueran adultos, y no es correcto. Nos debemos de leer mucho. Este es uno de los hábitos sumamente importantes donde vamos a adoptar o donde vamos a tomar muchas herramientas que nos van a servir desde la lectura para darnos cuenta de qué manera podemos sensibilizarnos para tener esa comunión con los pequeños y no llegar al choque, a la fricción.
Vamos a un pequeño corte, pero no vamos a tardar nada y vamos a seguir viendo cómo poner los límites a tus niños sin dañarlos de una forma armoniosa. Vamos a seguirlo platicando y esperamos aquí que nos estén mandando sus mensajes, sus observaciones para que los tomemos en cuenta. Continuamos en un momento. Continuamos aquí en El Placer de Leer con Evalidia Prieto, bajo la producción de Rafael Lima. Muchísimas gracias por este espacio. Bien, estamos viendo esto de cómo poner los límites en los pequeños sin dañarlos, y aquí vienen unas herramientas muy buenas, muy fáciles, muy sensibles, muy entendibles, y que las podemos practicar para todos esos que han preguntado en determinado momento y que tienen inquietud de decir, bueno, ¿cómo puedo estar educando a un hijo a través de, bueno, esta pequeña guía que dice cómo ponerles esos límites? Y ya vimos los límites, es decir, hasta dónde vamos a permitir que lleguen, qué es lo que sí vamos a permitir y cómo lo vamos a permitir. Tenemos que definir primero esa parte. Ahora dice bien que debemos de sensibilizarnos. Sensibilizarnos es ir adaptando, irnos nosotros, los adultos, los educadores, irnos adaptando en acorde a la edad del pequeño, para que podamos platicar, conversar, convencer e enseñar adecuadamente, porque no le vamos a hablar de una misma manera a un pequeño que apenas está hablando, a conocer esos límites, a conocer y aprender muchas cosas, que a un niño de 5, de 10, de 15, o ya incluso un adolescente, o ya posiblemente hasta un adulto. Dice, ser padres es como ser un maestro. Vean, esto es bien importante, porque nos perdemos de vista. Creemos que los maestros recaen en ellos la educación en muchas de las ocasiones, el aprendizaje, al señalarle la importancia y la utilidad de lo que asimiló. El adulto debe tener disposición para cambiar. Es cierto que cuando llega un nuevo ser a la familia, bueno, todo se vuelve una revolución, porque todos nuestros tiempos, el ritmo, muchas de las cosas que hacíamos se modifican porque ha llegado ese nuevo ser al hogar, y tenemos que estar cambiando todos ese tipo de actitudes, de cosas, de costumbres que hacíamos. ¿Por qué? Porque para empezar, bueno, pues el niño requiere de muchísima atención. El niño depende totalmente de un adulto. No puede valerse por sí mismo para lo más mínimo. Entonces esta atención pues recae directamente en los padres. Los niños requieren de una presencia constante de sus padres. Muchas de las ocasiones creemos vanamente que con la atención que tengan de la mamá desde que nacen es más que suficiente, y no es cierto. Necesita estar visualizando la imagen paterna también, porque estamos hablando de que está aprendiendo a través de la imitación, y ahí es donde se va a sentir identificado con su propio sexo, dependiendo del sexo del niño, o va a adquirir ciertas modalidades que va a aprender a través de la actitud y del comportamiento que tenga el padre. Así es de que los dos, o sea, es una necesidad para el bebé, desde que nace, estar disfrutando, viviendo, aprendiendo de la presencia de los dos padres, tanto de la mamá como del papá. Los niños necesitan amor y aceptación incondicional. Bien, aquí es algo que nosotros debemos aprender. Lo que los adultos, los educadores, son los que tenemos que aprender a aceptarlos tal y cual son, con esas características tan específicas que los definen, porque ningún niño es igual. Incluso desde el llanto, y todas las que han sido mamás no me van a respaldar esto que les voy a decir, porque yo recuerdo que desde que yo me aliviaba y estaba en los cuneros, mi bebé, yo identificaba perfectamente el llanto de mi bebé, y se escuchaba diferente de los demás. A lo mejor era una percepción materna que posiblemente las demás personas que somos externas, cuando alguien tiene un bebé, pues posiblemente nosotros los escuchemos llorar como bebé recién nacido a todos, y no es cierto, los identificamos. Bueno, pues a través de esto también hay otros aspectos que nosotros, en donde nosotros lo aceptamos tal y cual es, y se lo hacemos sentir.
Eso es importante. Desde bebé le vamos a hacer sentir esa aceptación incondicional y que se refiere precisamente a aceptar a los niños, a los hijos tal como son, por quienes son, sin importar a quién se parecen, lo que hacen o si tienen gustos o intereses diferentes. Les damos amor porque se lo merecen y no tienen que hacer grandes méritos para recibirlo. A lo largo del tiempo, conforme crecen y maduran, tienen que participar de manera más activa en conservar el amor que sus padres les han dado en principio, y este debe de ser incondicional. Entonces, esa aceptación nosotros debemos de crearla en él, o sea, su color de piel, su parecido, que digo, lamentablemente en muchas de las ocasiones suele suceder que pues los rasgos que tienen parecidos con algún familiar cercano que no nos resulta tan grato, y bueno, es una sensación poco agradable, me imagino, ¿no? Yo tuve la fortuna de sentir que siempre verlas tan perfectas, verlas tan bellezas, cada quien con sus características tan específicas una de otra, que bueno, no tuve ese contratiempo. Sin embargo, sí lo he llegado a observar en algunas personas que lamentan ese parecido. Entonces, no, nosotros debemos aceptarlos tal y cuales son, como seres únicos y perfectos que vienen a llenar nuestra vida de alegría y de dicha, porque de ellos vamos a aprender mucho. Dice, los niños necesitan ser respetados. No sé si han tenido la oportunidad de ver en muchas de las ocasiones algo que a mí me irrita de sobremanera, cuando de repente un adulto supuestamente está jugando con el niño y lo hace rabiar. Es una impotencia, porque desgraciadamente a mí me tocó vivirlo de niña, que los adultos, según por jugando a la broma, me quitaban mis juguetes. Había una persona que gozaba, o sea, no sé por qué le encantaba quitarme, incluso arrebatarme mis juguetes preferidos cuando estaba yo jugando, y hacerme la malora, y era un coraje tan intenso y una impotencia, porque la otra persona era un adulto y no hay manera de que podamos defendernos. Como niños nos sentimos tan frustrados, tan lastimados en ese aspecto, y el otro lo toma como una broma y no debemos ni siquiera permitirlo. A mí en la actualidad es algo que no soporto, cuando un adulto aparentemente está jugando y tratando de hacer enojar a un niño. A mí me molesta, en lo personal me molesta mucho porque yo lo sufrí. Entonces aquí es respetarlos, respetar que si tienen su espacio, su tiempo, sus juguetes, sus cosas, pues tenemos que respetarlos sin importar la edad que tenga. Y bueno, esas no son maneras de jugar con ellos. Y es precisamente eso, el respeto se refiere a la comprensión de las necesidades de los demás, en ese caso entre padres e hijos. Tenemos que darle su espacio a cada quien en acorde a su edad, sobre todo cuando ya tenemos más de un hijo, porque eso crea muchísimos conflictos que pensamos, o realmente cuando hay ya el segundo hijo, el más grande que ya camina, que ya se vale por sí mismo, y el más pequeño que necesita de todas las atenciones, de repente el niño más grandecito se siente desplazado. Hay muchas actividades que podemos hacer aquí para integrarlo, para hacerlo sentir muy bien al niño mayor, hacerlo partícipe, enseñarle, explicarle. Lo disfruta mucho y se puede integrar mucho a las actividades, verlos de una forma más armoniosa y no sentirse ofuscados, lastimados o relegados por el nuevo bebé. Todos los niños son diferentes, indiscutiblemente, aunque el desarrollo de los humanos sigue un curso muy similar, determinado por las características de la especie. Todos los niños son diferentes, desde su aspecto físico hasta su temperamento y personalidad, y por lo tanto tienen distintas necesidades en diferentes momentos de su vida. Bueno, pues aquí es lo que les estoy diciendo. Aun cuando sean hijos de los mismos padres, cada uno trae su forma de ser, su carácter, su temperamento, sus inclinaciones, sus gustos, bueno, todo. Creo que ya los padres que tienen más de un hijo lo han descubierto así. Vamos a un pequeño corte, pero no vamos a tardar nada y continuamos viendo los límites que podemos ponerles a nuestros hijos sin que esto les cause ningún problema. Gracias.
Continuamos aquí en su programa El placer de leer y estamos viendo cómo poner límites a los niños sin dañarlos. En su programa El placer de leer. Y bien, estamos viendo estos aspectos de todos los niños son diferentes, que ya lo vimos, y los niños tienen diferentes necesidades según su desarrollo o la etapa en la que está viendo. Bueno, también esto ya lo estábamos platicando referente a el trato que va a tener un bebé recién nacido. Va a ser muy diferente a un niño de 1 año que ya duerme menos horas, que ya tiene una gran necesidad de estar aprendiendo y ya se mueve mucho de su lugar, ya trata de alcanzar los juguetes, es que los sentamos o ya empieza a tener la habilidad de gatear. Entonces, conforme va pasando cada etapa, nosotros tenemos que ir trabajando con ellos, independientemente de la gran ayuda que en la actualidad es para las madres de familia que están laborando, además de todo el quehacer de la casa, que además se van a un trabajo durante un tiempo y tienen la oportunidad de tenerlos en guarderías en donde nos auxilian muchísimo porque les enseñan muchas cosas con cierta con sus tiempos, y ahí ya no influye tanto el sentimiento que nos doblega, ¿no? Normalmente, y que nos hace flaquear, y que si el niño está llorando, pues sí le vamos a darle aquello que quiere, aunque todavía no le toque, o que cambie sus alimentos, que no los quiere consumir en ese momento, y somos mucho más permisivos. Bueno, ahí tenemos una gran ventaja, pero el tiempo que después nosotros permanecemos con ellos, las horas continuas, los fines de semana, los días de vacaciones, bueno, nosotros también debemos de ordenarnos a continuar reforzando todas estas enseñanzas que les dan en esas instituciones, a los que tienen la oportunidad, a los que no, que están creándose con nosotros. Tenemos que estar manejando, destinando un tiempo, un horario, estar en comunicación constante con el padre, con el esposo, el padre de familia, el papá del bebé, para llegar a un acuerdo sobre los límites que se van a poner, sobre los horarios que estamos manejando para su alimentación, el tipo de alimento que les estamos prodigando, etcétera. Aquí debe de haber muchísima comunicación, no nada más es estar leyendo los elementos que nos están proporcionando, sino también es una comunicación constante de las dos personas que son responsables de los niños, que esto quede sumamente claro, que en la actualidad ya se está retomando mucho más y hay gran participación de los hombres, de los padres. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias, porque es una gran participación, pero además también porque ellos se dan la oportunidad de vivir esa parte, esa evolución, ese desarrollo de sus hijos desde temprana edad, que no vuelve nunca y que son experiencias invaluables. Entonces, gracias por darse esa oportunidad. Es preciso tener una mente que tenemos de respetar el ritmo de los niños y darles experiencias nuevas y divertidas de aprendizaje. Lo importante es no exigirles comportamientos o habilidades que todavía no están listos para manifestar y estimularlos a que lo hagan según corresponde cada etapa. Un medio ambiente adecuado. Bueno, aquí ya podríamos incluso empezar a entrelazar, recuerden que siempre estamos haciendo eso, empezar a entrelazar muchos aspectos. Aquí ya vamos a empezar a ver también parte de lo que serían los derechos que tienen los niños, ¿no? Ese sería un medio ambiente adecuado. Muchas de las ocasiones no prevenimos muchos este tipo de situaciones y llegan los niños sin haberlos programado, y de repente llegan y nos mueven toditito el esquema, toditito los proyectos que ya teníamos. Y sí es importante que ellos, desde el momento que están en su desarrollo en el vientre, se empiece a crear el ambiente adecuado en donde se van a desarrollar, en donde se van a desenvolver, porque recuerden que somos los educadores, que somos los maestros, los primeros maestros. Los padres de familia son sus primeros maestros y ellos son los que nos van a enseñar. Entonces también tienen que crear un ambiente adecuado. No sé si hemos visto incluso en algunas películas como Educando a Papá, que él pues como padre soltero pues tenía un coche que era de 2 plazas únicamente,
y cuando llega su hija a su vida, pues tiene que cambiarlo por un auto en donde va a requerir la parte de atrás para traer la sillita, para traer la carriola, para traer la maleta. Bueno, eso es parte de crear un ambiente adecuado en donde se va a desenvolver, incluso dentro del hogar, un espacio donde donde se prevé y se le ponen juguetes adecuados a la edad para que él pueda estar aprendiendo y creciendo a través de cada etapa con este ambiente, con este lugar adecuado, pero también hay un ambiente emocional, en donde es muy importante la programación de los hijos para traerlos en una relación pareja, fíjense. Entonces nosotros aquí ya estamos aprendiendo desde antes de que llegue el niño, y lamentablemente a veces que hasta que llega es como aprendemos, pero ya tenemos elementos actualmente para que podamos crear toda esa armonía. Ya tenemos muchísima tecnología, muchísimos elementos para empezar a crear esa armonía en relación pareja, para crear ese ambiente adecuado, emocional, de bienvenida, porque todo eso el pequeño lo percibe, lo siente, en dónde se va a desempeñar. Estos aspectos nos van a ayudar mucho. Si lo pensamos, si aún no tienes hijos, si estás pensando en tenerlos, tienes que prepararte desde antes de tenerlos, desde antes de programar que van a llegar, porque las afectaciones desde el vientre, desde que están en el vientre, los malestares y todo eso, pues bueno, te van a limitar a ti como mujer. Y en el caso del papá, bueno, pues también hay afectación desde luego desde el embarazo, porque afecta la relación íntima. Entonces, pero debemos de prepararnos y debemos de tener una educación desde antes. Eso es importante. Y dice, bueno, vamos a enseñarle todo al niño. Vamos a enseñarle todo lo que vivimos, todo lo maravilloso que es vivir, todas las estrategias que nosotros aprendimos, adecuándonos desde luego a la edad conforme vienen creciendo. Decirlo es muy fácil, llevarlo a cabo es realmente el reto. Pero bueno, pues todas estas herramientas a todos los que quieran ser papás o a todos los que ya vienen en camino, bueno, pues venirse a preparar de toda esa transformación y de todo ese cambio, de toda esa aportación que un nuevo ser va a llegar a dar a nuestra vida. Y si no nos preparamos anticipadamente, porque no lo sabíamos, porque no tuvimos quien nos diera la guía o la orientación, bueno, vamos a buscarlo, tenemos ese tiempo de la gestación, en donde podemos estar buscando muchos elementos para saber en el momento que ya llega cómo vamos a actuar, cómo vamos a armonizar, cómo vamos a crear ese ambiente físico, pero también emocional, para que sea bien recibido, porque todos estos elementos van a sumar para su buen desarrollo. Decir qué queremos y esperamos de ellos. Bien, aquí ya estamos hablando de niños conforme va su desarrollo, niños más ya dijéramos a partir de preescolar o un poquito después, en donde vamos a empezarles a explicar qué es lo que esperamos, de lo que les estamos enseñando, cuáles son sus tareas, cuáles son sus obligaciones, les decía, los derechos de los niños, todo eso, aun cuando se los enseñan en nivel escolar, nosotros tenemos que conocerlos y tenemos que estarlos aplicando y tenemos que estar dándoselos a conocer, pero tanto los derechos como las obligaciones, también conocer los límites, y que no se vea esto como algo tajante o un castigo, bueno, no vas a poder hacer más que esto, sino que lo vea en armonía, que vea todo el lado positivo, todo el lado maravilloso que es la vida y cómo vivirlo. Integrar al niño a las actividades de los adultos. Bueno, pues aquí es donde estamos diciendo, bueno, dentro de las actividades que estamos haciendo y según el desarrollo del niño, irlos integrando. Fíjense, aquí quiero compartirles algo bien valioso. Tuve la oportunidad en unos meses anteriores, después de que regresé de Europa, que nació uno de mis nietos, y tuve la oportunidad de estar muy cerca de mi nieta, de su hermanita la mayor, y poderla estar viviendo, estarla disfrutando, estarla observando y estarle compartiendo pues muchas cosas para que ella estuviera bien, estuviera pues tranquila, porque fue un impacto un poquito fuerte para ella.
Y una de las cuestiones que fue sumamente agradable fue que la empecé a integrar mientras yo estaba a su cuidado, la empecé a integrar a las actividades de lo que estaba haciendo, tanto de los quehaceres como del preparado de las comidas, y era algo que ella disfrutaba mucho y yo disfrutaba junto con ella de ver la habilidad de que estuviera tan pequeña y la habilidad para estarme ayudando en las tareas del hogar, en las tareas de los alimentos, de lavar trastes. Les estoy diciendo, ella tiene 4 años. Entonces, al estarla integrando y al sentirse ella útil, además de que me ayudaba para estarla distrayendo un poquito y no sintiera tanto la ausencia de sus padres, porque estaba acostumbrada siempre a estar mucho con ellos, y pues en ese momento de hospital pues tuvo que estar conmigo. Y entonces me ayudó bastante, o sea, eso me ayudó muchísimo. Entonces es un buen elemento, integrarlos a hacer las actividades que nosotros. Vamos un pequeño corte, pero ya no vamos a tardar nada. Continuar aquí en su programa El Placer de Leer, y bueno, estamos viendo este libro de cómo crear hábitos en los pequeños sin dañarlos. Y bueno, estamos viendo varios ejemplos. Yo creo que los que ya tienen hijos en la actualidad pueden sumar mucho. Sin embargo, aquí fíjense que encontramos varios tips muy sencillos que también nos pueden fortalecer, que no está por demás estarnos acercando a este tipo de lecturas para poder estar adquiriendo muchas más herramientas y poderles estar enseñando adecuadamente a los pequeños. Seguimos con el punto número 11, dice enseñarles a enfrentar la vida de una manera positiva. Pues para eso nosotros tenemos que practicarlo, porque estamos tan mal acostumbrados a estar siempre hablando de las cosas negativas, que por esa parte también nosotros tenemos que estar practicando desde antes para poderles enseñar precisamente a ver todo lo positivo de todo lo que nos pasa en la vida, de todo lo que estamos viviendo, y siempre estárselos compartiendo de esa manera, que estén viendo la efectividad de que la vida es maravillosa por todos los ángulos que se quiera ver, y estarlo precisamente contagiando, que sea el punto de referencia de donde ellos lo estén viendo. Utilizar el sentido común. Bueno, aquí es importante que nos estemos adecuando. Ya había dicho desde un principio que dependiendo de la etapa en el desarrollo del niño, pues vamos a estar utilizando las herramientas adecuadas, hablándoles apropiadamente con respecto a su edad, con palabras sencillas, fáciles de entender, en acorde a la edad. Nosotros, los educadores, los padres, los responsables de los pequeños, nos tenemos que poner en su nivel de ellos para podernos expresar y para que ellos nos puedan comprender, respetando desde luego siempre la edad en la que están de desarrollo, con la paciencia necesaria, porque a veces que no tenemos la paciencia por las múltiples ocupaciones que tenemos, pero debemos de saber que de nosotros depende el buen crecimiento, desarrollo de nuestro hijo para que sea un adulto próspero. Utilizar el sentido común, pues es en acuerdo. Y dice pasos, vamos a comenzar a ver pasos para poner límites. Conocer el tipo de autoridad que ejercemos. Conocer las características y necesidades del niño según su etapa de desarrollo. Definir objetivos precisos basados en valores claros, proporcionar un ambiente adecuado, formar hábitos, enseñar habilidades al niño, establecer los límites, aplicar la consecuencia en caso necesario, en especial cuando los adultos establecieron límites firmes. Bien, bueno, pues estos 8 puntos que nos está presentando esta autora, María Angélica Verduzco Álvarez y Casa y Esther Muror Troyes, bueno, son algunos de los aspectos y es de lo que ya hemos platicado desde el principio de este programa, en donde estamos hablando eso de que debemos ponernos de acuerdo. Fíjense que a mí me ayudó muchísimo en la educación de mis hijas el que estuviera de acuerdo con su papá. Entonces nos poníamos de acuerdo en que los dos éramos autoridades y él no iba a infringir sobre una indicación que yo diera, ni yo iba a infringir en la de él. Esto quiere decir que cuando llegan a cierta edad, les voy a poner ejemplos para que sea más claro,
y que de repente van con el papá y le dicen, oye papá, es que quiero que me des permiso para ir a una fiesta, ¿no? Cuando ya están adolescentes. Y entonces él le preguntaba, ¿ya le pediste permiso a tu mamá? No, pues que todavía no. Bueno, pídele permiso a tu mamá, a ver qué te va a decir, ¿no? Y resulta ser que ya van conmigo y me dicen, oye mamá, es que quiero que me des permiso para ir. Ya empezaba con las preguntas de rutina, porque yo fui una mamá muy estricta con ellas. Y entonces decía, ¿dónde va a ser la fiesta? ¿Con quiénes van a hacer la fiesta? ¿Y quiénes van a estar? ¿Quiénes van a participar? Y le parecía yo de la Interpol y preguntándoles todo y les decía, bueno, okay, ¿en qué horario? ¿Cuánto tiempo? Ellas tenían que elegir, les decía, bueno, ¿cuánto tiempo quieres que te dé permiso? Va a la fiesta, ¿qué horas están invitando? Si es comida, si es cena, y cuánto tiempo vas a permanecer ahí, y si va a haber adultos responsables que van a estar acompañándolos, o nada más van a estar reunidos ustedes. Entonces yo les preguntaba absolutamente todo, el teléfono de la persona donde iban a estar, para que en determinado momento yo me pudiera comunicar y verificar que efectivamente tenían el permiso de los padres para reunirse, y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, ya por ejemplo les decía, ok, ellas escogían el horario, decían, bueno, pues dicen que empieza a las 8, pues yo quisiera estar unas 2 horas, ok, de las 8 a las 10 tienes que estar aquí de regreso, me das la dirección en nombre del amiguito de que donde va a ser la fiesta, si es que fuera una fiesta así, y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ya le anunciaban a su papá que efectivamente pues ya les había dado permiso, cuánto tiempo y todas las preguntas que les hacía. Pero en el caso de que yo les dijera, ¿sabes qué? No. ¿Por qué? Porque donde me estás diciendo está la zona, no está muy agradable, hasta donde vas a estar muy lejos, yo voy a estar ocupada, no voy a poder llevarte, no te voy a poder traer, a lo mejor, ¿no? En alguna ocasión llegó a su cita y no había permiso, y luego iban con el papá que no, es que mi mamá no me da permiso, y ya su papá, ¿por qué no te da permiso? Por tal razón. Ok. Bueno, pues a lo mejor ahí, o sea, él respetaba, si tu mamá te dijo que no es no, y viceversa también, cuando de repente él les daba alguna autorización, oye, es que no sé, quiero ir a hacer un trabajo de la escuela, o quiero, no sé, cualquier permiso que tuviera, y que él les autorizara. ¿Por qué? Porque en ese momento él se encargaba de ir a dejarlas y decía, no hay problema, donde va a ser la fiesta o esto, lo otro, cuánto tiempo, yo voy por ti y no te puedes salir hasta que yo vaya a recogerte. Muchas de las ocasiones él hizo eso. Entonces, bueno, ahí ya él estaba respetando que no iba yo a darles, no les iba a autorizar, porque yo no podía irlos a dejar, irlos a traer, pero en el caso de que él sí pudiera hacerlo, bueno, pues entonces él se comprometía y efectivamente así lo hacía. Y cuidado si se salían antes, o pretendían regresarse antes, o en el caso de que ya llegara él, porque él era sumamente puntual, era una de las cosas que también les enseñó a ser sumamente puntual. Si le decían a las 10 tienen que estar en la puerta ya esperándolo, porque a las 10 en punto ya estaba él por ellas. Entonces, cuando yo decía un no, él lo respetaba y lo respaldaba. Y solamente en el caso de que él viera la posibilidad de estar al pendiente y de que pudiera hacerlo, bueno, solamente sobre ese esquema ya me comentaba que él se iba a ser responsable, que no había ningún problema y que podía darle permiso. Pero había ese acuerdo, independientemente que en algunas ocasiones él y yo no estuviéramos de acuerdo en otros aspectos. Eso nos ayudó mucho, por eso yo se los comento, se los comparto, porque a mí me dio muy buen resultado el que estuviera de acuerdo con él, y él respetara las determinaciones o las decisiones que yo tomaba, y yo respetaba las que él decía. Si en determinado momento él les daba permiso y de algo que quisieran, o de algo que quisieran comprarles, incluso, o sea, de todos los tipos de permisos que llegan a pedir dependiendo de la edad, y yo los respetaba. Entonces eso nos funcionó muy bien, para no entrar en esa rencilla donde los hijos dicen, tu papá dijo que no, pero ve con tu mamá y tu mamá sí te va a dar permiso, o viceversa, ¿no? Y muchas veces por los problemas que
los desacuerdos que hay entre pareja, de repente eso se vuelve como una arma para estar en contra de la pareja, y los hijos lo saben utilizar muy bien, ¿eh? Entonces es recomendable estar muy pendiente de esos aspectos. Entonces estas son partes de las sugerencias, e incluso trae algunos ejercicios después de esto para que podamos estarlos practicando, podemos estarlos pues visualizando y poder llevarlos a cabo. Y bueno, dice estilos de partenaje. Ser padres es una gran responsabilidad y un privilegio. Cuando los papás quieren mejorar su técnica, sus conocimientos para educar a los hijos, generalmente buscan información sobre los pequeños y rara vez se detienen a reflexionar en cómo soy como padre, cómo me relaciono con mi hijo, qué espero de él o cómo voy a lograr mis objetivos teniendo en cuenta quién soy. Entonces aquí vamos a ver esa otra parte. Vamos a un pequeño corte y ya no vamos a tardar nada. Continuamos aquí en el placer de leer. Y bien, estamos viendo a esto de cómo poner límites a los niños sin dañarlos, y bueno, estamos viendo algunas cosas muy interesantes donde empieza a pegarnos ya a los adultos, porque no se trata nada más de ellos, sino también dice estilos de partenaje, o sea, de las características de los diferentes tipos de partenaje. Estamos hablando de los padres. Y aquí nos menciona que el desarrollo de la psicología y la pedagogía dio como resultado que se presentara atención a los niños como personas en desarrollo y que se propusieran diferentes métodos de educarlo. Estas corrientes iban desde los que planeaban que había que dejarlos hacer lo que quisieran hasta que se cumplieran los 7 años, hasta los que decían que los niños no debían tener reglas hasta los 18 años. No, imagínense, ya los escucharon muchos de este tipo, ¿verdad? Otros expresaron que no tenían derecho a opinar y que los adultos eran los únicos que sabían qué era bueno para ellos. Fíjense cómo cada postura que se estaba adoptando en diferentes épocas, en diferentes momentos, y que algunas estaban respaldadas por los psicólogos y los pedagogos, donde decía, déjalo que el niño se desarrolle, tiene que aprender, déjalo que conozca del ambiente, que conozca del mundo desde sus primeros años y hasta los 7 años, entonces va a empezar a entrar en reglas y va a empezar a entrar en un orden estricto, ¿no? Otros decían que no, que debería de dejarlos que se desenvolvieran, estar a las espaldas y cuidarlos hasta los 18 años. Muchos yo creo que les hicieron caso. Entonces el psicoanálisis expuso la importancia que tienen los primeros 5 años de existencia de vida en las personas. La gran revolución fue que empezamos a considerar que con más cuidado las experiencias y vivencias de este periodo. La gran desventaja es que se ha tiranizado el papel de los padres, sobre todo el de la madre, quien a raíz y después de esto empezaron a buscar otras formas de educar a los hijos. Actualmente observamos que hay mucha confusión entre padres y educadores. Por una parte queremos que los niños crezcan de la mejor manera posible, felices, creativos e independientes, pero por la otra no nos damos cuenta que le falta o el exceso de parámetros, la inconsistencia o el maltrato afectan su desarrollo. Fíjense, entonces aquí en eso que estamos viendo, creo que sí hicimos mucho caso en dejarlos hacer todo. Y bueno, hay métodos. Esto está respaldado por grandes estudios científicos, no nada más tomados. Están viendo desde el desarrollo, del desarrollo humano que tenemos estos primeros 5 años de vida, lo importante que es, y que debemos desde ahí empezar a orientarlos, empezar a guiarlos, pero esta educación comienza desde los padres, desde mucho antes de que lleguen a la vida los hijos. Y es donde debemos de estarlos escuchando en estos métodos. Dice, hay métodos para educar. Está el método rígido. Eran los que practicaban nuestros padres y abuelos, que son los que nos educaron a gran parte de nosotros. Su característica principal es que la autoridad tenía todo el poder y las reglas. Este es lo que a nosotros nos tocó. Las órdenes no eran cuestionadas, no tomaban en cuenta las necesidades del niño y mucho menos lo que tenía que decir ni opinar. A ver, bueno, aquí viene toda la explicación de todo lo que vivimos y todo lo que les hemos compartido, y que todas las personas de mi generación y una década
menor todavía, estuvieron educadas, guiadas de esta manera, donde no teníamos ni voz ni voto. Digo, yo tuve la fortuna y el infortunio también de que muriera mi papá, entonces mi mamá no estuvo con nosotros porque tenía que irse a trabajar y quedamos al cuidado de mi abuela, que dentro de sus enseñanzas pues era muy estricta con nosotros, donde no podíamos ni salir y no podíamos opinar cuando hablaban los adultos, cuando eran pláticas de adultos, cuidado, y nosotros estuviéramos ahí porque eran los primeros que sacaban de ahí, ¿no? Y bueno, viene el método permisivo, que es el que decíamos, de esa forma tan estricta que nos enseñaron a nosotros, viene este método permisivo donde dice, bueno, sí, efectivamente vamos a dejarlos de que se desenvuelvan, que vayan aprendiendo su entorno poco a poco, pero sin ninguna limitación. Y aquí, bueno, es donde nos vamos a un extremo muy peligroso, porque llega un momento donde ya no tenemos ningún control sobre ellos, porque no les hemos enseñado los límites, porque no les hemos enseñado muchos de los valores, porque no les hemos enseñado el respeto para los mayores y la responsabilidad que recae en ellos, y es donde hacen de todo a su libre albedrío. Y bueno, en este método tan permisivo que se ha educado, pues generalmente es relación como educar sin dañar a los hijos, ya que ningún padre quiere hacerlo. Para esto pues se han empleado otras técnicas. Viene la combinación en donde, bueno, vamos a generar ciertos límites y vamos a tratar de trabajar sobre estos límites, pero sin excederse, dejándole que tomen siempre ciertas alternativas o puedan participar. Ya ven que les decía, el hecho de estar participando con las actividades que nosotros hacemos nos enriquece mucho a nosotros, aprendemos mucho de ellos y ellos también aprenden mucho. Y bueno, empleo métodos utilizados por nuestros padres, copiar lo que otras personas hacen, pues no, realmente no nos beneficia mucho. Miren, ¿por qué no podemos utilizar? En muchas de las ocasiones, a nosotros como pareja nos sirvió mucho convivir con otras parejas porque aprendimos otras cosas, otras técnicas que les resultaron a ellos. Pero nada más nosotros podíamos observarlas y de ahí pues nosotros aprender la parte que nos tocara aprenderlas, pero no podíamos aplicarlas totalmente iguales. ¿Por qué? Porque ya hablamos de que los niños, dependiendo de la etapa de desarrollo que se encuentren, sus necesidades, sus requerimientos son diferentes. Pero también, si dentro de nuestros propios hijos, cuando tenemos más de un hijo o hija, son totalmente diferentes, aun cuando se han crecido en el mismo ambiente, con los mismos padres, son diferentes. Pues imagínense ya hablar de una familia a otra, no, pues ahí la diversidad, la diferencia es abismal, porque aquí ya van a influir mucho nuestras costumbres, nuestra educación, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, como pareja, como familia, que todo esto viene a influenciar o viene a influir en la educación que damos a los hijos. Entonces, esos métodos de copiar y ver que podemos ver en otros, tampoco nos sirve como ejemplo, y es muy criticado, es muy severo el hecho de estar comparando. Es una falta de respeto. Es una falta de respeto para nosotros y para nuestros hijos y para todos los que siempre lleguemos a utilizar este método de comparación. Oye, es que fulanito, el hijo de menganita, es un niño muy educado, muy respetuoso. Es que la hija de fulanito, de menganito, o sea, eso de verdad que nos destroza totalmente cuando somos hijos, cuando recibimos esa comparación. Aun cuando sea esa comparación con primos, que la línea sanguínea sea muy cercana, aún así es devastador, porque no existe punto de comparación. Repito, si ya somos diferentes como hermanos, dentro de un mismo núcleo, con los mismos padres, en el mismo ambiente, y somos totalmente diferentes, tenemos características específicas cada quien, pues imagínense de una familia a otra.
mucho más. Entonces, cuando teníamos la oportunidad de convivir con otros padres y ver algunas técnicas y algunas ideas que tenían, pues desde luego que algunas a ellos les resultaban, porque pues dependía mucho de todo el ambiente, el entorno y las características de sus hijos. Pero esto no quiere decir que para nosotros pueda funcionar o pudiera funcionar igual. Aquí yo algo que les comentaba es el que los hijos también tengan un carácter tan temperamental, a diferencia de otros que no lo son tanto y que es mucho más fácil educarlos. Bueno, en mi caso, mis hijas todas con sus características muy específicas y sumamente intensas, o sea, en su carácter. Entonces, imagínense, era diferente la forma de guiarlas, de orientarlas, de educarlas a alguien que tenga hijos que fueran más tranquilos. Y bueno, aquí nos presenta los ejemplos para que podamos identificar qué tipos de padres somos, si somos permisivos, si somos tolerantes, si somos muy estrictos, si somos padres distraídos, por decirles de alguna manera, en donde dejamos que hagan lo que quieran, padres autoritarios, donde utilizamos la agresión, donde utilizamos culpabilizar. Bueno, estas son de las formas para que podamos identificar primero nosotros qué tipo de padres somos. Si somos sobreprotectores, que no queremos que nada les dé, si hace frío vamos y le plantamos el suéter aunque el niño ni siquiera tenga frío. Poner distancias afectivas cuando hacemos esa comparación entre los hijos y que uno necesita más atención o más cuidados que lo otro, que se sienten desplazados. Bueno, todo ese tipo de conductas son una afectación muy importante para los pequeños, en donde tenemos que observar, tener cuidado, saber en dónde estamos nosotros y si nos faltan herramientas, pues hacer uso de ellas. Y bueno, no concluimos con esto porque todavía hay muchos aspectos que ver, pero ya el programa llega a su fin. Muchísimas gracias, Rafael Lima, nuestro productor y amigo, por este espacio. Seguimos trabajando mucho, hay muchas actividades dentro de la página de Validia Prieto Oficial, donde nos estamos invitando, adquieran su libro, No Trabajo, Soy Ama de Casa, donde van a ver muchos de estos aspectos aplicados. Y pues desde luego, la siguiente semana seguimos trabajando con cómo crear límites en los hijos sin lastimarlos. Entonces, muchísimas gracias, tengan una tarde maravillosa, pero si no es maravillosa, ustedes hagan espectacular. Gracias.